Tensión mundial. Trump se rinde ante México. México toma el control. Trump está muy asustado. El 23 de abril de 2025, una serie de narcobloqueos coordinados por el cártel Jalisco Nueva Generación, o CJG, sacudió simultáneamente los estados mexicanos de Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Este episodio de violencia, que se extendió por al menos 30 municipios, evidenció la capacidad operativa del crimen organizado y, bueno, la fragilidad de las estrategias de seguridad implementadas por las autoridades federales y estatales. La tarde del miércoles 23 de abril, alrededor de las 3 de la tarde, se reportaron bloqueos con vehículos incendiados en diversas vialidades de Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Estos actos fueron atribuidos a grupos delincuenciales en respuesta a acciones de seguridad desarrolladas por las autoridades. En Michoacán, los municipios de Apatzingán, Uruapan, Zamora, Zacapu, Morelia, La Piedad y Pátzcuaro fueron escenario de enfrentamientos entre fuerzas federales y civiles armados. Los atacantes incendiaron vehículos, bloquearon carreteras y atacaron tiendas de conveniencia, dejando al menos 15 vehículos calcinados. En Guanajuato, los bloqueos afectaron carreteras clave como la Pénjamo, Abasolo y La Piedad, Pénjamo, mientras que en Jalisco los enfrentamientos se concentraron en la autopista Guadalajara-Morelia entre La Barca y Ecuandureo. La presidenta Claudia Sheinbaum, desde Palacio Nacional, encabezó una reunión extraordinaria con su gabinete de seguridad. Ordenó el despliegue inmediato de más de 5.000 elementos adicionales de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina Armada de México a los puntos críticos. La mandataria instruyó además el uso de drones de reconocimiento nocturno y tecnología de geolocalización de última generación para localizar y neutralizar a los grupos delincuenciales. A diferencia de administraciones pasadas, la respuesta fue rápida y coordinada. En menos de 48 horas, el gobierno federal logró restablecer el control total en los municipios afectados. Se aseguraron 57 vehículos, se decomisaron más de 200 armas de alto calibre y se realizaron 73 detenciones de operadores del CJNG. La firmeza de la presidenta Sheinbaum no solo estabilizó las zonas en conflicto, sino que también envió un mensaje claro al crimen organizado: el Estado mexicano no se rendirá. Las operaciones simultáneas y la recuperación de territorios en tiempo récord fueron celebradas por organismos internacionales como la ONU y la OEA, que reconocieron la resiliencia y eficacia del gobierno mexicano. Los medios internacionales compararon esta operación con los mayores éxitos en seguridad de América Latina de los últimos 20 años. Analistas de Bloomberg y The Economist destacaron que México estaba entrando en una nueva etapa de madurez institucional bajo la presidencia de Sheinbaum. Mientras México recuperaba su control interno, en el ámbito internacional otra victoria diplomática se gestaba. Donald Trump, aspirante presidencial en Estados Unidos, había mantenido una postura hostil hacia México y China, promoviendo sanciones y amenazas de cierre comercial. Sin embargo, las dinámicas globales habían cambiado. México, ahora respaldado por alianzas estratégicas con China, Brasil y Sudáfrica, mostraba una fuerza económica renovada. El intercambio comercial con China alcanzó en 2025 una cifra histórica de más de 400.000 millones de dólares, mientras que las inversiones de los BRICS en territorio mexicano superaban los 150.000 millones. Acorralado por la presión económica interna, Trump se vio obligado a reconocer la nueva realidad. En una conferencia de prensa transmitida a nivel mundial, el exmandatario declaró: México ha demostrado su fortaleza, no solo en materia de seguridad, sino también en su crecimiento económico. Estados Unidos necesita una nueva relación de respeto con México y con sus socios en Asia. Esta declaración fue interpretada como una capitulación política. Por primera vez en décadas, un líder norteamericano admitía públicamente que el ascenso de México y su integración con Asia eran imparables. Con el control restaurado en el occidente del país y el reconocimiento internacional a su liderazgo, Claudia Sheinbaum consolidó su posición como una de las presidentas más fuertes y visionarias de la
historia reciente de México. La presidenta anunció una estrategia de reconstrucción social en Michoacán, Jalisco y Guanajuato, destinando más de 30.000 millones de pesos a proyectos de infraestructura, educación y salud en las zonas más afectadas por la violencia. Además, impulsó un ambicioso plan de blindaje tecnológico, que incluye la instalación de más de 15.000 cámaras inteligentes en los municipios prioritarios y la creación de una Agencia Nacional de Análisis de Datos Criminales. Los acontecimientos de abril de 2025 marcaron un antes y un después. México dejó de ser percibido únicamente como una víctima de la violencia del narcotráfico para convertirse en un país capaz de enfrentar sus desafíos internos y posicionarse como una potencia emergente a nivel mundial. La rendición política de Donald Trump y el respaldo de China y los BRICS no solo consolidaron el poder de México, sino que también redefinieron el equilibrio geopolítico del continente americano. Hoy, bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, México camina hacia su destino con la frente en alto, como un país fuerte, resiliente y decidido a construir un futuro de paz, prosperidad y soberanía. México emerge como líder tras el colapso económico de Estados Unidos. Mientras Wall Street ardía y el dólar tambaleaba frente a la embestida financiera de China, México no solo resistía el impacto global, sino que daba un paso histórico hacia adelante. Bajo el liderazgo firme de Claudia Sheinbaum, el país no cayó en el caos que muchos analistas internacionales auguraban. Al contrario, capitalizó la crisis para reposicionarse como un actor central en la nueva arquitectura económica del mundo. La debacle de los mercados norteamericanos dejó un vacío de poder y confianza que México supo llenar con astucia. Con una economía en plena expansión gracias a las inversiones de los BRICS y los acuerdos comerciales con China, México se consolidó como un refugio de estabilidad en el continente. Mientras miles de millones de dólares huían de Wall Street, empresas asiáticas, europeas y latinoamericanas trasladaban sus inversiones hacia ciudades como Monterrey, Querétaro, Guadalajara y la Ciudad de México. La presidenta Sheinbaum aprovechó el momento para lanzar el Plan de Emergencia Económica Nacional, una estrategia que contemplaba incentivos fiscales, apertura de nuevas zonas francas y el fortalecimiento del comercio bilateral con las naciones emergentes. Este plan logró no solo blindar a México frente a la recesión estadounidense, sino impulsar un crecimiento del Producto Interno Bruto superior al 5% anual en un contexto global de contracción. Las medidas tomadas también fortalecieron el peso mexicano, que alcanzó niveles históricos de apreciación frente al dólar, mientras la Bolsa Mexicana de Valores registraba nuevos récords impulsados por el flujo de capital extranjero. Empresas de tecnología, manufactura avanzada y energías limpias comenzaron a instalarse en territorio mexicano, atraídas por la seguridad jurídica y la estabilidad política. En Washington, el desconcierto era palpable. La Casa Blanca, presionada por el colapso de su sistema financiero y la pérdida de influencia en América Latina, no tuvo más opción que replegarse. Donald Trump, en un acto que pasará a la historia, admitió públicamente la nueva realidad. México no solo era un socio comercial, sino también un competidor estratégico con alianzas globales propias, al margen de los dictados de Washington. México lideró la formación del nuevo Corredor del Pacífico, un acuerdo regional que integró a naciones como Chile, Perú, Indonesia y Sudáfrica, con el objetivo de fomentar el comercio sur-sur y debilitar la dependencia de los mercados tradicionales de Estados Unidos y Europa. La narrativa internacional cambió radicalmente. Mientras antes se hablaba de México en términos de migración, violencia y narcotráfico, ahora los titulares en medios como The Financial Times, Le Monde y Der Spiegel destacaban el ascenso de una nueva potencia mexicana. La presidenta Sheinbaum fue invitada a foros internacionales como el G20 y la Cumbre de los BRICS, donde su liderazgo fue reconocido como uno de los más audaces de la era postglobalización. México dejó de ser observado como un país en desarrollo para ser visto como un arquitecto de la nueva gobernanza económica mundial. El cambio no fue solo económico. En el ámbito diplomático, México tomó la iniciativa proponiendo reformas a organismos internacionales, impulsando nuevos acuerdos de cooperación energética y mediando en conflictos regionales.
La voz de México ahora pesaba en las decisiones más trascendentales del mundo. Apenas un año después del desastre financiero que destruyó Wall Street, México emergía como un faro de prosperidad y estabilidad. Una nación que, gracias a la visión estratégica de su presidenta y al temple de su pueblo, no solo sobrevivió a una de las mayores crisis del siglo, sino que aprovechó la oportunidad para construir un futuro de liderazgo, dignidad y grandeza.